intereses mezquinos, sino darle gloria a Dios. El origen del catolicismo, por el papel tan importante, hermanos, que juega el catolicismo en el mundo occidental al cual pertenecemos nosotros, y también por las diferencias que se dieron en la versión de la Biblia respecto a los escritos diferentes que se adoptaron en un principio, que aprobaron los judíos y los cristianos durante mucho tiempo. En el primer siglo hubo una versión en la que judíos y cristianos estuvieron de acuerdo con esa. Estoy hablando de judíos y cristianos, con esa versión. Por esas causas se hace necesario mostrar una panorámica lo más clara que podamos hacerla de esta religión católica, que en la actualidad predomina, cuando menos en nuestro continente o en nuestro país. Y para evitar que se confunda el verdadero cristianismo también, hermanos, porque de repente muchos piensan que porque tienen una figura humana, por eso ya son cristianos. Otros hay una diversidad de credos que se le aplican a los cristianos. Son cristianos los testigos de Jehová, son cristianos los mormones, son cristianos los adventistas, son cristianos la luz del mundo, son cristianos los católicos, y son cristianos, y somos cristianos nosotros. ¿Por qué todos se denominan como cristianos? Bueno, porque para todos esos, Cristo es como que no su Señor. Los testigos de Jehová no es Cristo su Señor. Los mormones, los adventistas, los mormones tienen lo tenía ahorita en la mente. No, los mormones. Moroni. Moroni. Los adventistas a Elena White, y después como que Cristo, pero meramente, inicialmente ellos son, pero todos se denominan cristianos. Y vamos a ver que no voy a hablar de todos los demás, solamente que quiero decirles que por sencillamente tener tal religión ya se denominan cristianos. Quiero hablar algo acerca de los católicos. El término católico es de origen latín y significa universal. Y el término católico se aplica a la iglesia que reconoce al Papa como su jefe supremo, obviamente, de esa iglesia. Los católicos reconocen al Papa como su jefe supremo, y estoy hablando específicamente de los católicos. Según ellos, tiene una autoridad universal. Su sede está en Roma, por lo que a sus miembros también se les denomina, atiéndanlo bien, católicos, apostólicos, romanos. Y quiero decirles, nosotros también somos católicos, apostólicos, cristianos. Ellos son católicos y entre comillas católicos porque ni lo son. ¿Por qué? Porque católico es
universal. Se rigen por una sola cosa en todo el mundo. Y dicen que son apostólicos y tampoco lo son. Lo que sí son es romanos, porque su líder, la sede de su líder está en Roma. Y nosotros realmente somos católicos porque nuestro Cristo es, vamos a decir, que se sale de lo universal. Bueno, el universo, también eso es. Él sí es universal. Y somos apostólicos porque nosotros tenemos una doctrina apostólica. Y somos cristianos porque nuestro Señor es Cristo. Entonces vean, católicos, apostólicos, cristianos. Mientras que aquellos son católicos, apostólicos, romanos. ¿Ok? ¿Ya quedó claro el asunto? Y es importante, hermanos, puntualizar que aún en las iglesias cristianas que están en decadencia desde el siglo III en adelante, conservan como autoridad espiritual a algunos padres espirituales o obispos que se veían como patriarcas en las diferentes ciudades. Y no hubo algún obispo, hermanos, en los primeros siglos, no hubo algún obispo que pretendiera una autoridad universal por sobre los demás obispos. Todos los obispos se consideraban como consiervos los unos de los otros. Nadie en los primeros siglos pretendía ser como el supremo sobre todos los demás obispos en las diferentes ciudades. La historia dice, hermanos, que ese pensamiento fue reprobado por los padres de la iglesia de los primeros siglos, ese pensamiento de que un obispo tuviera autoridad sobre los demás obispos. Ese pensamiento lo reprobaron los padres apostólicos de los primeros siglos. Se mencionan algunos como un tal Clemente, un Agustín, un Cipriano. Se les llamó padres apostólicos porque fueron los que sucedieron a los apóstoles. Y ellos tenían un sentimiento de decir: nadie es mayor que otro, ni los demás, ni yo, por decir algo. Y mucho tiempo después, de los primeros siglos, vino un obispo que se llamó Gregorio I. Él también rechazó eso, y mucho tiempo después, que ese Gregorio I estuvo desde el año 590 hasta el año 604. Obviamente ahora ya es después de Cristo. Y a ese Gregorio I hubo un emperador romano que se llamaba Focas. Y este Focas le ofreció darle oficialmente el título de patriarca o obispo universal. A lo que este también le contestó por carta que ese título era un título muy pretencioso y profano, causando descrédito en todos los demás obispos. O sea, eso provocó que todos los demás obispos dijeran: no somos más que nadie. Y si alguno hubiese querido sentirse más que los demás, con eso que dijo Gregorio I, desacreditó a todos. Y además él dijo algo más muy importante. Afirmó al emperador que cuando alguien
se quisiera considerar a sí mismo obispo universal con autoridad sobre los demás obispos, eso lo haría el precursor del anticristo. O sea, dijo, si alguien quiere imponerse como autoridad sobre los demás, él es un precursor del anticristo. Está el anticristo a través de está abriendo camino. Sin embargo, 2 años después, ese emperador Focas logró consolidar su reino, que era muy débil en ese momento, su imperio, mejor dicho, estaba muy débil. Lo hizo fuerte, persuadiendo y nombrando obispo de Roma a un tal Bonifacio III. Ese sí digamos que se vendió. ¿Qué necesitaba Focas? Fortalecer su imperio. Y como la religión mueve masas, Focas le dijo a Bonifacio III: yo te voy a hacer obispo universal, tú vas a estar por encima de todos, pero fortalece mi imperio. Quiero pensar campañas, con votos, toda la situación. Y entonces este Bonifacio III sucedió a Gregorio I. Gregorio I fue el que rechazó la propuesta. Y se le hizo una propuesta muy, digamos, deshonesta, y dijo: si alguien un día piensa ser así, él es el precursor del anticristo. Y entonces este Bonifacio se convirtió en un obispo primado de la Iglesia Universal. ¿Cuál es esa Iglesia Universal? La Iglesia Católica. Y lo coronó como el primer papa, Gregorio III. Le dio como sede permanente Roma. Roma ya era la capital del imperio. Pues le dijo: te voy a poner en la capital. La sede del imperio romano siempre fue Roma. Pues allí puso al Gregorio III. En el año 606 pasó esto. La palabra, como lo hizo llamarse Papa, la palabra Papa significa Padre Universal. Padre Universal sobre todos los obispos de esa iglesia. Por eso muchos se refieren al Papa como su santidad, como el Padre Universal de todos los obispos de la Iglesia Católica. Lo que el Papa diga, eso es ley. Estaba platicando apenas con Alex hace 2-3 días que un cura dijo que absolvía de pecados a alguien que ya había partido, además. La autoridad que le concede la Santa Iglesia, que perdonaba los pecados. Ese payaso. Bueno, ese tal Papa tiene, según ellos, que bueno, que eso es lo que vamos a mirar y escuchar, y Alex es testigo de eso. Y al ser el testigo de eso, nos hace partícipes también de su testimonio. Pero esa es una aberración, esa es una mentira satánica. Y dice el Papa que tiene la capacidad de perdonar cualquier tipo de pecados. Hay pecados que los curas comunes no pueden perdonar, y entonces hay que ir con un cardenal o con un obispo. Y hay pecados que ni esos perdonan, solamente el Papa.
Y muchos se van a ir al infierno porque no van a poder llegar con el Papa. Bueno, este Padre Universal, hermanos, curiosamente se dio en el año 60 perdónenme, en el año 606, y decíamos que se convirtió en el Padre Universal de todos los obispos de esa iglesia. Y después vemos a otro que curiosamente se convierte en el 66, Papa 66. Ese es el número 66 en la entonces nueva iglesia católica o universal. Católico y universal es lo mismo, ¿eh? Si decimos iglesia católica, estamos diciendo iglesia universal, y si decimos iglesia universal, es iglesia católica. ¿Ok? Pretendió llamarse Papa y se llamaron papas porque se decían que ellos eran los sucesores de Pedro. Otra aberración de mentira que mucha gente tiene en su alma, tiene en su conciencia, tiene en su razonamiento, que todos esos individuos son los sucesores de Pedro, argumentando que Pedro había dicho, hermanos, que él era el primer obispo de Roma. También es una mentira. Que él era el primer jefe supremo de la iglesia, también es una mentira. Y lo dice echando mano de algo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, mal interpretado. Mateo 16, verso 18. Gracias, Señor, por la palabra. Bendito sea Dios. Mateo 16, 18 dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Bien. Esto se da inmediatamente después de que el Señor Jesucristo, en versículos anteriores, le dice a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y todos contestaron: unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías. Y entonces Él les pregunta, esa pregunta dice: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Eso contestaron de lo que decían las gentes. Entonces les hace la pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen? ¿Quién creen que yo soy? Y ahí todos se quedaron calladitos. Y Pedro respondió y dijo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo felicita a Pedro, no lo felicita, mejor le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló. Y aquí viene esa revelación. No te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre Celestial que está en los cielos. Y entonces Pedro tiene esa revelación. Pero después el Señor Jesucristo también le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Así como se le ha dicho: tú eres Pedro. Y luego él con su mano derecha, digamos, se toca el pecho y dice: y sobre esta roca. Es una pequeña piedra. Pedro es pequeña piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a mirar una vez más. En el verso 18 hay una referencia que dice: Pedro en griego es Petros. Roca en griego es Petra. ¿Ok?
¿Ok? Y Petros es pequeña piedra y Petra es una roca gigante. Ok, así es como se dan las cosas en esta ocasión. Y estamos leyendo 18. Mateo 16, 18. 16, 18. Ok. El mismo Señor Jesucristo, en ese mismo Evangelio de Mateo, afirmó que Él era la piedra de fundamento. O sea, Cristo Jesús. Vamos a mirarlo en Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere esta piedra será desmenuzado. Les digo, qué bueno que nosotros caímos sobre esa piedra, Cristo. ¿Qué pasó? Fuimos quebrantados. Y ser quebrantado es lo mismo que Dios nos confronte con lo que nosotros somos sin Cristo y que eso nos cause quebranto y nos provoque arrepentimiento. Eso fue muy precioso. Pero dice que sobre quien esa piedra cayere será desmenuzado. Jesucristo entonces es la piedra, la roca. Yo también te digo que tú eres Pedro, y que tú eres pequeña piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de sí mismo. Sin tener lugar a dudas, hermanos, el entendimiento que Pedro había recibido era que el Señor Jesucristo era esa roca. O sea, Pedro nunca entendió que la iglesia se estaba edificando sobre Pedro. Pedro recibió el entendimiento que la iglesia se iba a edificar sobre Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y nadie contesta, y él recibe la revelación y dice: yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Pedro. Y aquí viene la revelación que alcanzó también para que Pedro entendiera que cuando Cristo dijo: yo también le digo que tú eres Pedro, y le dijo, hablando de sí mismo, Cristo tocándose así: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no estaba viendo lo que todos los demás están confirmando, que la iglesia está edificada sobre Pedro y que Pedro es el patriarca de la iglesia. Pedro recibió una revelación de que Cristo es la gran piedra que sirve como cimiento, y sobre esa piedra, roca, está la iglesia. ¿Quién es el cimiento de la iglesia? Cristo. Y luego Pablo después dice que él, como perito arquitecto, puso el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Cristo, la roca. Y el que sobreedificare sobre este cimiento con diferentes materiales, 3 combustibles y 3 no combustibles. Dice que si alguien sobreedifica madera, heno y hojarasca, cuando se le meta fuego a lo que sobreedificó, todo se va a perder, se va a quemar. Él va a sufrir pérdida, pero él va a seguir siendo salvo porque está en la roca.
Aquí la clave de la seguridad de la salvación es que no dependemos de lo que somos o de lo que hicimos, dependemos de en quién estamos. Todo se va a quemar menos el cimiento, que es Cristo, que es la roca donde la iglesia está edificada. Bueno, entonces Pedro tenía esa revelación correcta. Vamos a mirar lo que dice. La revelación correcta es que el cimiento es Cristo. Vamos a mirar lo que dice Hechos 4:8. Hechos, capítulo 4, verso 8. Aleluya. Y dice la palabra del Señor del 8 en adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, alguna vez más, es la piedra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 cierra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí hay dos cosas: y en ningún otro hay salvación. Perdón. Y en ningún otro hay salvación, hablando de deidades, que no hay deidades excepto Dios. Los demás son farsantes. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, Pedro una vez más hace evidente que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando había unas construcciones que se unían aquí se ponía una piedra angular y caía el peso de este lado y caía el peso de este lado, y esta piedra soporta todo esto. Hablando como la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y hablando como cimiento, pues hablando como cimiento, parece que digo que hablando como cimiento, no, hablando como cimiento. Jesús es el cimiento, hermanos. Y me súper encanta que si alguien después de ser cristiano se equivoca y se anda dando allí de guayabazos, y que es aquel y que fue y que vino y que quiera edificar con madera, heno y hojarasca, el día del juicio del tribunal de Cristo, su obra va a arder y se va a quemar, pero él va a ser salvo porque el cimiento es Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver Primera de Pedro capítulo 2, verso 4. Mirando a nuestro Señor Jesucristo como la roca, que aquellos locos dicen que son los diferentes papas. Primera de Pedro 2, 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ay, perdonen, estoy en segunda. Gracias. 2, dije 4. Aleluya. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esa es la revelación que recibió Pedro, y hemos manejado todas estas citas mirando que nuestro Señor Jesucristo es esa roca que Él dijo sobre la cual su iglesia iba a ser edificada. Amén. No es Pedro. Y después no son los ilusos que se dicen sucesores de Pedro. Pero desafortunadamente, un 50% más uno de la gente católica, los católicos es el 100%, de la humanidad, un 50% más uno de la humanidad, dicen que Pedro es dicen que los papas son los sucesores de Pedro, y que sobre Pedro está edificada la iglesia. Bueno, qué bueno que nosotros tenemos una conciencia de parte de Dios, porque Dios nos reveló eso, hermanos. Eso que esa gente cree, también lo creíamos nosotros, pero Dios vino y nos reveló la verdad que hoy centra nuestro corazón en Dios y no en ningún individuo iluso. Bien, así como Pedro lo afirmó frente al Señor Jesucristo y después en sus cartas, Pablo lo confirmó también después. Primera de Corintios capítulo 3, 11. Primera de Corintios 3, 11. Ya miramos los testimonios de Pedro y vamos a mirar lo que dice Pablo también. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué es fundamento? Cimiento. Nadie puede poner otro cimiento. Y aquí es donde también se desprende, dice, y el que sobreedificare sobre este cimiento, lo que hemos estado diciendo: madera, heno y hojarasca, plata, oro, plata y piedras preciosas, el día del tribunal de Cristo, el que sobreedificare con oro, plata y piedras preciosas, su obra no se va a quemar y va a tener ganancia. El que sobreedificare en ese cimiento que es Cristo, con madera, heno y hojarasca, en el tribunal de Cristo, eso va a prender, va a arder, y se le va a sumar, y va a subir pérdida. Pero él va a ser salvo, aunque así como por fuego. Bueno, Pablo también lo dice, hermanos. Efesios 2:20. Efesios. Gloria al Señor. Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, una vez más, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Bueno, si después de todos estos testimonios de Pedro, recibiéndolo desde el Padre, como Cristo le dijo: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne
carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Pedro en ese momento, siendo un contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, recibe esa revelación y le da una respuesta a nuestro Señor Jesucristo acerca de su pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién creéis que soy? Y le viene esa revelación y el hombre impulsivo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue del Padre, es un testimonio del Padre a Pedro, y Pedro lo suelta. Pero después Pedro en sus cartas menciona muchas veces eso que Pedro menciona, también lo afirma Pablo. Hermanos, así los han mencionado los padres de la iglesia, como un tal Juan Crisóstomo, en su homilia 55, su predicación 55, digamos. Homilia es una Juan Crisóstomo. Ajá. También lo afirmó otro que se llamó San Cirilo de Alejandría, Orígenes y San Clemente. Cualquiera de esos nombres no creo que les guste. Un tal Ambrosio, Fabián, uno de los primeros obispos de Roma, hermanos, San Hilario, San Agustín y muchos más. En total fueron 44 padres de la iglesia. Padres, no porque tuvieran una relación con los que hoy se autonombran padres o son curas. No. Y todos estos 44 coincidieron en afirmar a través de sus escritos que la roca de fundamento de la iglesia era la que Pedro recibió por revelación. ¿Qué revelación recibió Pedro? Que Cristo era la roca de la iglesia. Amén. Que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, hubieron 17 de esos padres de la iglesia que se inclinaban a pensar que Cristo podría haber estado pensando, se estaba refiriendo a Pedro como el cimiento de la iglesia, como la roca de la iglesia. 44 contra 17. 44 dijeron: yo creo que la roca de la iglesia, el cimiento de la iglesia, es lo que Pedro recibió por revelación. ¿Y qué revelación recibió Pedro? Que la roca era Cristo. Pero 17 dijeron: nosotros creemos que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a Pedro, lo cual, hermanos, no es consistente con las profecías acerca del Mesías. Para empezar, ni la doctrina apostólica del Nuevo Testamento tiene relación con que Pedro sea la roca de la iglesia. Todas las fuentes de información acerca de los cristianos hablan de nuestro Señor Jesucristo como el cimiento, como la roca de la iglesia. Lo cierto es que a este hecho, hermanos, fue contradicho, no solo por esos 17, sino también por muchos otros más. Contradijeron los principios bíblicos. Hay porciones de la palabra de Dios que, si no viene un chispazo, un flachazo de parte de Dios, lleva a los hombres a cometer herejías, errores
doctrinales. ¿Ok? Y entonces, en esta porción de que la piedra de fundamento venía como revelación para esos herejes que estaba hablando de Pedro, se contrapone con la revelación que recibió Pedro, que Cristo era el Hijo del Dios viviente y que la iglesia está establecida sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el único fundamento de la iglesia. Pobres de nosotros en este tiempo, pobres de nuestros antepasados, pobres de los que vendrían después, si la iglesia estuviera fundamentada sobre un individuo voluble, falible, traidor, vengativo. Pero la iglesia está fundamentada, hermanos, sobre alguien todopoderoso, misericordioso y amoroso, que es nuestro Señor Jesucristo. Estaba profetizado además. No solamente se estaban dando las cosas por darse, se estaban cumpliendo las profecías que también se habían dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar lo que dice Isaías 28:16. Isaías capítulo 28, verso 16. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor allí: por tanto, Jehová el Señor dice así: y aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresure. Esa palabra está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: y aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable o de cimiento fuerte, firme, que no puede deshacerse con el peso. El que creyere, no se apresure. ¿Quién se apresura? El que tiene como que desconfianza. Llegas a un embotellamiento, el micro se para y tú llevas mucha prisa. Te bajas y te echas a caminar porque sientes que llegas más rápido caminando, y cuando de repente ves, el micro ya te lo pasó. El que cree en él, no se apresure, espérese, confíe, y no nos va a fallar. Bien, fue profetizado por Isaías en esa cita que vimos, y en el siglo VII se trató de sustentar en vano la gran mentira, hermano, de establecer el papado en Roma. Establecer el papado en Roma como que ya iba a quedar así, como un hecho, que iban a tener un líder, un hombre que estuviera sobre toda la iglesia católica, sobre todos sus curas, sobre todos sus obispos, sobre todos sus cardenales. Y estaban usando incluso documentos que supuestamente fueron hallados en Roma. Esa fue una gran mentira. A través de esos documentos que supuestamente hallaron en Roma, pretendían demostrar que Pedro nombró como su sucesor a un San Lino, y como Pedro nombró como su sucesor a ese tal San Lino, el tal
tal San Lino después tenía que nombrar como su sucesor a otro. Esos documentos ahora son conocidos como falsas decretales, como mentiras, como inventos para irse sucediendo el papado y que la Iglesia Católica siempre se mantenga como que muy firme. Y se ha demostrado que esos documentos nunca estuvieron en Roma, son apócrifos, elaborados en el siglo XI, pero pretendían decir que habían sido elaborados en el siglo II. Nada de que ya estuvieran como diciendo, estos documentos los elaboró Pedro y los encontramos en el siglo II, pero realmente ellos los elaboraron en el siglo XI. Y como se pretendió en su momento por muchos teólogos católicos hacer firme esa mentira que Pedro había designado a Lino y que después Lino tenía que dejarle la estafeta a otro. Así que hasta hoy lo siguen haciendo, pero no existe una base bíblica, ningún documento histórico que demuestre tal sucesión papal, pero ya lo tienen bien establecido. Sin embargo, mediante la tradición de los siglos de ignorancia bíblica, tal gobierno no es universal. Se dice que es universal y se fortaleció durante los siglos de oscurantismo oscuros que pasaron por la Edad Media, donde ellos tenían sus maneras de seguirse robusteciendo y el mundo o la gente no tenía información ni de la Iglesia cristiana ni de la Iglesia católica. Por eso se llamaron siglos de oscurantismo. Pero a partir de Bonifacio III han sido reconocidos y elegidos como sucesores al papado. Y han reconocido a personas que ni siquiera fueron verdaderos cristianos, pero que tenían poderes económicos, amigos del emperador. El emperador quitaba y ponía papas. Los papas estaban como esperando que el emperador los pusiera, pero después los papas cobraron más fuerza y después los papas quitaban y ponían emperadores. Como que vino una situación de venganza, de tal manera que el papado se convirtió como en un puesto político. Ser el papa era como, bueno, es para la Iglesia, de hecho existe el Estado Vaticano, donde el que gobierna en ese estado es el Papa. Se convirtió en un puesto político ocupado por los herederos del paganismo, no ni siquiera eran católicos, paganos, que estaban dentro del Imperio Romano, que tenían buena relación con los emperadores. Hermanos, de eso se hizo así como un grupo dice que ahí nació la cardenalicia o los cardenales, y los cardenales son un grupo de gente que conforma el clero, y de ahí, cuando el Papa se muere, de ese grupo de cardenales sale el Papa, el siguiente Papa. Hay algo
así como que aspirar al papado es pertenecer a ese grupo de cardenales, porque cuando ese se muera, le puede tocar a uno que aspire al papado. Y esos argumentaban que podían pertenecer al grupo de cardenales, argumentando que ellos tenían estabilidad, que tenían conocimiento, que tenían revelación, que eran hombres de Dios. Todo eso era promovido, hermanos, por prácticas paganas y no por prácticas bíblicas. Y empezaron a practicar un montón de situaciones de prácticas paganas, tales como la adoración a María, tales como la adoración a diversos santos. A eso se le llama nigromancia, que es predecir el futuro por medio de la invocación a los muertos. La nigromancia es predecir el futuro por medio de la invocación a los muertos. Vean, ese tipo de torceduras, de aberraciones a las que ha llegado la Iglesia Católica. Adorar a gente que ya murió, como por ejemplo un San Martín de Porres. Díganme santuchos de esos que tienen allí en las iglesias católicas. San Isidro Labrador, San Judas, el Niño Doctor, Santo Niño de Atocha. A eso se le llama nigromancia. Y dijimos que la nigromancia es tratar de predecir el futuro por medio de la invocación a los muertos. A ese extremo cayó la Iglesia Católica. Dense cuenta del satanismo que oculta la Iglesia Católica. Por eso, si ustedes algún día son invitados a la Iglesia Católica, digan "Nee", y promuevan que nadie de nuestros hermanos se deje llevar por esas situaciones. No, hermanos, tiene un trasfondo satánico. El elevar a la categoría de deidades a los beatos y santos de diversos tipos de santos. Váyanse no vayan, pero vayan. Pero sería bueno así como para ir a ver cuántos de esos que están allí en mi cuerpo presente, como no cuerpo presente, como culto, pues, ¿cómo se llama? Todo eso lo tienen ahí porque provocan que muchos de los feligreses los tengan como sus intercesores. Ellos se vuelven devotos de San Martín de Porres, de San Isidro del Juditas. ¿Qué Juditas? Judas. Es que le dicen Juditas, ¿no? San Juditas. Provocan que la gente los adopte como sus, ¿qué les dije? Devotos. O sea, se vuelven devotos de ese tipo de demonios. Sus intercesores. Y los curas o la Iglesia Católica se encarga de atribuirles tributos divinos, como que les atribuyen la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Que todo lo sabe. La omnipresencia. Hay otro Valverde, ¿verdad? Pero ese ya está como más satánico, ¿no? El de los mafiosos. Pero también es como un santo. Finalmente también es un demonio. También es un demonio.
estaban en el mismo barco. Les dan atributos divinos como que son omniscientes, omnipresentes y hasta omnipotentes. Eso, hermanos, es solamente de nuestro Señor Jesucristo. Alguien pone a San Antonio de cabeza. Ahí está el otro viejo, en aguas largas, San Antonio. Ese para que una muchacha quiera un muchacho quiera una muchacha. No le digas, dice, van a ir a sacrificar al muñeco. Vean hasta dónde ha llegado. Vamos, yo no quiero hablar de la iglesia católica, quiero hablar de los líderes de la iglesia católica. Ustedes, si alguien los engaña, no son ustedes los culpables. ¿Quién es el culpable? El quien engaña. Pero también hay culpa por no leer, por no. Amén. Entonces, vamos a conocer la iglesia. Hablando de la iglesia católica, tiene culpa, pero los líderes, cómo han llevado a la pobre gente a que ponga su corazón en todos esos muertos, porque están muertos. Si existieron, en la actualidad ya no existen. Dice un dicho que cuando no conocemos a Dios, a cualquier mono se le hinca. Sí, es así dice, que no conoce a Dios, a cualquier mono, piedra, palo, santo, se le hinca. Bueno, dice, les han metido en su conciencia, en su razón, que esos muertos tienen poder para escuchar sus invocaciones, tienen poder para escuchar sus rezos, y diferentes personas desde diferentes lugares pueden clamar en la tierra, unos aquí, otros allá, y que ellos, esos muertos, reitero, si existieron, son muertos. Clamar a ellos se llama nigromancia. ¿Ok? Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 18:11. Deuteronomio 18:11. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando alguien le pide a un muerto, está consultando muertos. Nada, ninguno de esos. Pero hoy queremos encontrar ni quien consulte muertos, porque eso es nigromancia. Isaías 8:19. Isaías capítulo 8, verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No. Definitivamente no. Ni adivino, ni mago, ni nada, ni quien consulte a los muertos. De tal manera que han establecido un culto papal. Tienen a algunos papas también como medios, como mediadores. Digo, la gente, y también es culpable por no ir a la Biblia. Quien lee la Biblia, aunque nadie aunque no vaya a una iglesia, solamente por leer la Biblia, hermanos, vamos a encontrar un montón de aberraciones de la iglesia católica. Pusieron ese culto papal
inventaron la primera comunión, permitieron los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo? Son dos: bautismo y Santa Cena. Permitieron esos sacramentos como Santa Cena y el bautismo en agua. Ellos bautizan en agua a niñitos que no tienen capacidad de decisión. El texto dice: el que creyere. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Creer. ¿Un bebecito podrá creer? No tiene esa capacidad. Esa es una perversión a la Santa Cena y al bautismo en agua, transversando totalmente el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia, para hacer perder la salvación, para hacer pasar la salvación por medio de obras. Me encanta Juan 3:18, hermanos. El que en él creyere no será condenado. Y estos dicen que la salvación puede ser por medio de obras. Queremos ser, dicen, ¿quieres ser salvo? Pórtate bien, haz buenas cosas. Y Juan 3:18 no dice que por ser bueno vamos a ser salvos, por hacer buenas obras vamos a ser salvos. La salvación es por creer en Cristo. Y la gente no se va a condenar por ser mala, se va a condenar por rechazar a Cristo. Las buenas obras son el resultado de que ya somos salvos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, vamos mirando, hermanos, que van transversando el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia, el mensaje de la misericordia, para que la gente dependa de la salvación por buenas obras, como era en la ley. En la ley, ¿quién podía ser salvo? Bueno, había una forma de poder ser salvos. Dice, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién logró hacerlas? Nadie. Pero en la ley, si queríamos ser salvos, era por medio del cumplimiento. Pero como nadie la pudo cumplir, nadie pudo ser salvo. Bueno, la Iglesia Católica es como regresar al hombre a la ley. Vamos a mirar lo que dice Gálatas 1:6. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, reiterando, sea anatema. Bueno, miramos entonces que la salvación es mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo trajo el evangelio de la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad, bajo la fachada del cristianismo, se han introducido un montón de herejías. Los brujos, los hechiceros, los que dicen que son curanderos, usan la Biblia. Y algunos tienen la Biblia en su negocio. Y la gente llega y dice: pero si tenía la Biblia abierta ahí. Y la gente católica dice: tenía la Virgencita, tenía el Sagrado Corazón.
¿Cuántas situaciones? ¿Cuántas situaciones, hermanos, a través de herejías están entrando en la conciencia, en la razón, en los afectos de la gente? Cautivan su conciencia, ya tienen a la gente en su puño. Bendito sea Dios. El catolicismo, hermanos, es una religión politeísta disfrazada. ¿Qué es el politeísmo? Hay dos cosas. Uno se llama monoteísmo y el otro es politeísmo. Politeísmo es aquella religión que cree en muchos dioses. Monoteísmo, los judíos son monoteístas, ellos solamente creen. Y nosotros podemos decir que somos monoteístas, solamente en un solo Dios. La religión católica es una religión politeísta, disfrazada de monoteísta, pero ellos tienen un montón de intercesores. Eso es, la gente se vuelve devota de un intercesor, de alguien que cree que se va a interceder por él, que cuando se vaya a morir, dicen, les voy a contar porque tengo tiempo. Dicen que una vez, esa es una mentira, yo creo que mejor que se las cuente, van a transgiversar la situación, pero provocan que la gente se vuelva devota de alguien que dicen que va a ser su intercesor. Cuando te mueras, si tú eres devoto de, cuando te mueras Él va a venir por ti. Y dicen que una vez había un individuo que era devoto de María o José, y que entonces cuando se murió se encontró ahí con el Señor Jesucristo y le dijo, afuera porque no te conozco. Y entonces él le dijo, no, háblale a María o a José. Y insistió, y vienen María y José y le dicen al Señor Jesucristo, eres mi devoto. No, pero no puede entrar. Ah, no, si no lo dejas entrar me voy de tu reino y me llevo a todos los santos. Y que entonces el Señor dijo, no te vayas. Esa es una herejía, pero mucha gente se la cuenta a sus hijos, y sobre todo en lugares remotos, en provincias, en pueblos, y los hijos se lo creen, y eso provoca que su conciencia se arraigue a ese tipo de muertos, y que sean se vuelvan sus devotos, y que hagan de ellos sus intercesores. ¿Sí me expliqué? Se me quedan mirando, ¿quién nos habrá querido decir? Y algunos se rascan la cabeza y dicen, el pastor se está volviendo loco. Esas fórmulas no son ciertas. Eso no es cierto. Pero a eso ha llegado la Iglesia Católica. Así tienen sometida la conciencia desde niños, y cuando crecen traen están sometidos, ese chip. Defienden, creen eso. Bueno, dijimos que bajo la fachada del cristianismo, el catolicismo se ha convertido en alguien que ha metido bajo esa fachada un montón de herejías. Herejías que se han conformado, se han convertido en la plataforma del poder religioso mundial que está preparando el anticristo. El anticristo está preparando en la inocencia y en la conciencia de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y después adultos, para que defiendan mentiras que favorecen la introducción del anticristo. Se le conoce desde hace mucho tiempo al Papa como un anticristo, y él es el jefe
del Estado Vaticano. Miren, hay varias cosas que muchos, y voy a decir no gente común, cristianos, no sabemos acerca del Papa. Pero el Papa, esas famosas cruzadas santas, así le pusieron, cruzadas santas, las santas cruzadas, eran guerras que, ¿cómo podemos decir? El general, el que las comandaba, el estratega, eran los papas, eran unos criminales, son unos criminales. No sé a qué papa le tocó absolver al Maciel, Juan Pablo II. Eso es un crimen. Cuando alguien solapa alguna situación de esas, se hace partícipe de. Legalmente, si tú sabes que Juan Pérez mató a uno y no lo denuncias, eres tan culpable del asesinato de Juan Pérez como Juan Pérez, legalmente. Se llama encubrimiento. Y se han cometido tantos crímenes, tantas aberraciones extremas, donde han sometido bajo amenaza a niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Imagínense que alguien viole a un niño y que le diga: y si dices algo te mato a tu papá o a tu mamá y a tus hermanos. Los pobres niños están viviendo un infierno por lo que están siendo abusados y que no pueden decirlo. Y eso lo han hecho todos esos individuos. Pero así como que lo extremo es que esas famosas cruzadas santas las organizaban los papas para ir sometiendo a gente que no era católica al catolicismo. Así, o te conviertes al catolicismo, te mato a tu hijo ahí enfrente de ti, o mato a tu papá o a tu esposa, y todo el mundo dice: dime, ¿qué quieres que haga? Pues di. Y así fueron creciendo. Esa película de Chamula dice, cuando termina, dice que esa es como una caricatura de lo que realmente aconteció. Algo extremo, hermanos, algo extremo. Y todos dicen o decían que mataban en el nombre de Dios, escudándose. La famosa Santa Inquisición. ¿Cuántas situaciones extremas? ¿A cuántas situaciones extremas llegaron? Eso es satánico, hermanos. Miren, a la gente católica hay que tener compasión de ellos, porque mucha gente, por ignorancia, que es una culpa de ellos, están viviendo, están aprobando todas esas situaciones. Tener compasión de ellos es dedicarles el evangelio. ¿Sí, amén? Llevarles la verdad. Como le decía Dios al pueblo de Israel: ustedes fueron esclavos en Egipto, nosotros también estuvimos esclavizados en Egipto. Figura del mundo. Ok, ya vamos a terminar. Se está preparando también todo esto, hermanos, en la conciencia de mucha gente, la introducción del ecumenismo. El ecumenismo está tratando de lograr la unidad de de todos los que se dicen cristianos. ¿Quiénes dije que se dicen cristianos? Testigos. Miren, nosotros tenemos muy buena afinidad con todos los demás, pero con los que les dije no tenemos afinidad. Con testigos no tenemos afinidad. Con los adventistas, con la luz del mundo, con los mormones. Bueno, tenemos afinidad con los pentecostales,
¿Por qué tenemos afinidad? Porque Cristo es nuestro Salvador. Con los bautistas, con los presbiterianos, con los... Ay, ¿cómo se llaman estos? Están aquí nuestros vecinitos de Querétaro. ¿Adventistas? No. Interdenominacionales. Tenemos afinidad con todos estos. Pero ni con católicos, ni con los del mundo, ni con los mormones, ni con los adventistas, ni con los testigos de Jehová. O sea, no tenemos una afinidad con ellos. Pero si tenemos afinidad con los pentecostales, con los bautistas, con los presbiterianos, con los vecinos de ¿qué les digo? Asambleas de Dios está dentro de los pentecostales. Los estos, esos no son ni pentecostales ni son como tipo bautistas y presbiterianos. ¿Cómo se llaman los de Querétaro? Los nazarenos están dentro de los pentecostales, como los de Asambleas de Dios, como discípulos de Cristo. Todos ellos son de la rama pentecostal. ¿Quiénes son los independientes? Presbiterianos, bautistas y nuestros vecinos de aquí. Interdenominacionales. Y hasta ahorita esos tengo así rápido, y podríamos encontrar a otros que son independientes de aquellos, de otros y de otros. Y nosotros también, hermanos, que no somos ni bautistas, pero tenemos afinidad con ellos. O sea, Cristo es nuestro Salvador. No somos ni presbiterianos, no somos ni bautistas, no somos ni los estos de aquí de la curva. Presbiterianos, no somos eso. No somos pentecostales. Nosotros somos una iglesia, no somos de la iglesia neotestamentaria. ¿Ok? Entonces están pretendiendo estos individuos, dándole auge al ecumenismo, y el ecumenismo tiene el plan, hermanos, de lograr la unidad de la cristiandad. Aunque no somos afines de testigos católicos y todos los demás que dije, ellos también se autonoman cristianos. Entonces el propósito es a través del ecumenismo tener la unidad de todos los cristianos. Lo quieren lograr mediante alianzas humanas. Me decepciona mucho que en algún tiempo, por ejemplo, estos que venden Biblias, hombre, Liga Bíblica, no, Maranata hasta ahorita estamos bien. Ay, bueno, esto era de cristianos, pero se fueron metiendo los católicos. Ahora es de los católicos. Unidad bíblica. Bueno, hay muchos movimientos que eran cristianos, ya son de la iglesia católica. Por ejemplo, cantantes. Marcos Witt. ¿Quién otro? Marcos Witt. Lo han entrevistado, lo han hecho entrevistas en el Vaticano, yendo a negociar con los papas. Hace muchos años, yo tengo 40 años de haberme convertido al Evangelio. Miré a Marcos Witt y desde entonces yo sentí un rechazo por él en mi corazón. Marcos Barrientos, ese ni siquiera lo conozco. Este que trae lentes también, ¿cómo se llama? Adrián Romero. Jesús Adrián Romero. Y en aquella ocasión yo vi a Marcos Witt cantando así como en un tapanco más alto como por acá así, y él aquí haciendo su show, y la gente aullaba y le gritaba y quería tocarlo, y desde ese momento yo sentí un rechazo en mi corazón por él. Y después vino otro a cantar, se llamaba Miguel Casina, yo creo que ese
no sé qué haya pasado con Miguel Casina. Y empezó a cantar y lo busqué y nunca lo encontré. Finalmente lo encontré escondido por ahí atrás de su teclado, y cantó preciosamente. No sé en la actualidad Miguel Casina cómo esté, pero quiero decirles, penosamente mucha gente que en algún tiempo nosotros creíamos que eran buenos cristianos, hoy han declarado que ellos son católicos. Entonces, es bueno que nosotros tengamos una conciencia del trabajo de la Iglesia Católica y que le pidamos a Dios que Dios nos haga sentir rechazo en nuestro corazón por gente que un día se va a quitar la máscara, pero cuando eso suceda va a tener en su puño a muchos cristianos, y que dentro de esos muchos no estemos nosotros. La próxima semana vamos a mirar los libros apócrifos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias. Solo queremos decirte gracias, porque un día nos sacaste de la mentira y nos llevaste a la verdad. Nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste a tu luz admirable. Así como nosotros, Padre, hay mucha gente en la actualidad a la que tú quieres sacar y que lo quieres hacer a través de nosotros. Dios, que en nuestro corazón haya compasión por la gente en esa condición y que anhelemos, Padre, que así como alguien vino por nosotros, nosotros vayamos por alguien y lo llevemos al conocimiento de la verdad, Padre. Gracias, mi Dios, porque nos permites ver poco de la mucha maldad que ha habido en los líderes de la Iglesia Católica. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.